Buenas tardes, hoy vamos a ver la clase de integración cooperativa. Integración significa unir y la cooperación es la unión de los hombres mediante la solidaridad para resolver problemas del conjunto. ¿Sí? Por eso están muy vinculadas la palabra integración y cooperación. Ahora bien, vamos a hacer un repasito y pensemos en la evolución del pensamiento cooperativo, ¿no? Al principio, cuando se crearon los principios cooperativos, se acuerdan que tenían su origen en las reglas de Rochdale, ¿sí? Los principios donde más se hacía hincapié eran en los primeros, ¿sí? Que son principios como si fueran del ordenamiento interno de la cooperativa. En primer lugar, lo de la adhesión voluntaria y abierta o la afiliación voluntaria y abierta, el control democrático por parte de los asociados, la participación económica, la autonomía e independencia y también hablábamos de educación, formación e información. Pero luego, ¿sí? Hay una tendencia más actual que habla de el hacia afuera y ahí es donde entra el principio sexto, que era el de cooperación entre cooperativas, ya como una recomendación en Viena, y luego el del principio de la preocupación por la comunidad, que es el séptimo que se agrega en Manchester. ¿Sí? Esto de cooperación entre cooperativas, entonces ya decimos que es una orientación hacia afuera porque ya es trabajar con un otro. Entonces, repasemos el sexto principio. Decía que las cooperativas sirven a sus miembros de la manera más efectiva y fortalecen al movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Es poner en práctica el principio de la solidaridad. ¿Sí? Este principio es trabajar con otras cooperativas pensando en que se va a poder construir un mundo mejor porque se piensa que el sistema cooperativo es el mejor para solucionar las necesidades. Por eso decíamos que qué mejor que si una cooperativa necesita un producto o un servicio que contrate otra cooperativa para abastecerse de ese bien o del servicio que precisa. Como lo explicamos en la clase de principios cooperativos, muy rápidamente, la primera parte de este principio nos habla el por qué hay que hacer cooperación entre cooperativas, ¿no? Para servir de una manera más eficiente o efectiva y fortalecer al movimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Bien, ¿qué características tiene que tener esta cooperación entre cooperativas? ¿A qué se refiere? Entonces, tiene que cumplir, ¿sí?, con estas características. Tiene que ser la cooperación entre cooperativas tiene que ser abierta y transparente. Esto quiere decir que cuando se trabaja con otras cooperativas no vamos a estar ocultando información, tenemos que estar abiertos las cooperativas a trabajar con otras, ¿sí? Tienen que ser responsables. Esto de responsable se refiere a que en cada cooperativa se tienen que llevar como si fueran unos informes y el Consejo de Administración y la Asamblea los tendrían que estar como revisando y estando al tanto de en qué proyectos, ¿sí?, se está trabajando con otras cooperativas, se está cooperando con otras cooperativas. La parte de representación tiene que ver con que cuando son proyectos que intervienen muchas cooperativas, todas tienen que tener voz y voto, ¿no? Que la decisión no puede quedar siempre, por ejemplo, en las cooperativas más grandes o más fuertes, sino que como son proyectos de cooperación, tienen que trabajar entre todas. La parte de flexibilidad tiene que ver con que cada cooperativa tiene su cultura y hay que ser flexible y aprender a trabajar con otros, con otras culturas que tienen otras formas de hacer las cosas. La parte de reciprocidad tiene que ver con que todas las cooperativas tienen que salir ganando, ¿sí? Esta cooperación entre cooperativas tiene que servir para que todas tengan un beneficio. Y a veces vamos a hacer por ahí la cooperativa que más beneficios recibe y otras que vamos a tener que ayudar a unas más pequeñas. Pero en cualquier caso siempre tiene que haber algo que nos beneficie. Y el otro tema es el respeto por la identidad cooperativa, o sea, por los principios, por los valores y por hacer las cosas de acuerdo a la naturaleza cooperativa. Estos conceptos se pueden ampliar en el material que ya les dejé
de las unidades de inicio del cooperativismo, ¿sí? Con las notas de orientación de la ASI. Cualquier cosa lo pueden buscar ahí. Bien, ¿cuáles son los fines de la integración? ¿Para qué se juntan las cooperativas? ¿Para qué se integran las cooperativas? Bueno, hay dos tipos de fines, ¿sí? Esto lo vamos a usar después en el trabajo práctico, así que por favor les pido que lo tengan bien fresquito y lo retengan. Los dos fines que son es representativo y económico. En el tema de los representativos, ¿sí? Está para educación y difusión, ¿sí? Las cooperativas se juntan para educar a la población o dar capacitación y la difusión de lo que es el movimiento cooperativo. Para hacer incidencia ante el Estado, ¿sí? Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los impuestos, ¿sí? Para acción ante la opinión pública, para darse a conocer o mostrar el sistema cooperativo, y la acción gremial, cuando se juntan para representantes, por ejemplo, todas las cooperativas eléctricas para negociar frente, por ejemplo, a la distribuidora de energía algún tipo de tarifa o, como se llama, condición. Bien, y el otro tipo de fines son los económicos, que pueden ser relaciones temporales, que son cortitas, ¿sí? En el tiempo, o permanentes. Bien, ¿por qué es conveniente integrarse? ¿Sí? El tema son los mercados competitivos. El mercado es muy competitivo y las cooperativas, digamos, tienen que intentar ser, como veníamos en las otras clases, eficientes, ¿sí? Y hay que cooperar para lograr una mejor posición de mercado y sobrevivir, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se puede alterar ni la naturaleza cooperativa ni los derechos de los asociados, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el impacto social y cultural en el medio de esta integración? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, primero puede asegurar la supervivencia de la cooperativa, ¿sí? Primero yo digo, bueno, uno de los temas, mejor dicho, es asegurar la supervivencia de la cooperativa. Las cooperativas se integran, ¿sí? Y logran unas economías de escala, una visualización de futuro. Otro de los temas por los cuales se integra es para desarrollar nuevos emprendimientos, ¿sí? Para lograr un crecimiento, una expansión hacia otros sectores que no está trabajando y mayor eficiencia. El tercero es la ampliación y mejora continua de los servicios, capacitación, reducción de riesgos, ¿sí? Hay algunos que se integran por esos motivos. Luego, para perfeccionar su funcionamiento, asesoramientos, auditoría, importación, exportación, representación gremial. Y otras veces se integran para realizar acciones por la comunidad. Esto también es importante porque lo vamos a estar viendo en el práctico. Así que esto del impacto social y cultural en el medio y por qué se integran es un tema importante. Bien, ¿qué estructuras de integración pueden tener? Puede haber horizontal o vertical, ¿sí? Y territorial. Casi todas son territoriales, siempre las uniones, acá estamos hablando de las cooperativas de segundo y tercer grado, que ya las habíamos visto en la clase anterior también. Todas son territoriales porque casi todos se circunscriben a un territorio determinado, ¿sí? Después pueden ser horizontales o verticales. Las horizontales son relaciones intercooperativas. Acá en Bahía Blanca, por ejemplo, tenemos AIR, que es la Asociación Intercooperativa Regional, que integra las cooperativas de Bahía Blanca, Punta Alta y Torkins, por ejemplo, ¿no? Entonces están la eléctrica de Punta Alta y la de Torkins, y después las que funcionan en Bahía Blanca, el Banco Credit Coop, ¿sí? La cooperativa obrera, está también Sancor Seguros, ¿sí? Y la cooperativa Borlengui de Trabajo. Bueno, hay un montón de cooperativas que la integran. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que todas prestan sus servicios o sus bienes, ¿sí? O producen bienes en el territorio de Bahía Blanca, Punta Alta, Torkins, digamos Bahía Blanca y alrededores. Son horizontales, porque en realidad son de diferentes sectores, ¿sí? Una es un banco, el otro es de trabajo, la otra es eléctrica, la otra es de consumo.
¿sí? Lo que tienen en común es dónde se radican, ¿sí? Por eso es horizontal. Bien, y la vertical es la federativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo les puse FACE, que es Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, está la FAC, Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, CONINAGRO, que es la Confederación de Cooperativas Agropecuarias, y COOPERAR, que es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, ¿sí? Esta lo que tiene es que se integran, o sea, FACE integra todas las eléctricas, FAC integra todas las de consumo de la Argentina, ACA a las agropecuarias, sobre todo Buenos Aires y la zona sur de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, ¿sí? Y por ejemplo, Cooperar, que es la de tercer grado, agrupa a FAC, a FACE, ¿sí? A todas las urbanas. Bien, ¿qué posibilidades de integración están previstas en la ley? La ley, siempre hablamos de la misma, la 20337, ¿sí? El artículo 2 y el 5 se acuerdan que lo vieron conmigo en la clase de naturaleza en caracteres, que en el artículo 2, inciso 9, hablaba de que preveían la integración cooperativa, y en el artículo 5 que se podían asociar o trabajar con personas de otro carácter jurídico, que sea conveniente el objeto social y no desvirtúe su propósito de servicio. El artículo 19 habla que se puede trabajar con el Estado, ¿sí? Los entes descentralizados de las empresas estatales, ¿sí? Y hoy lo que vamos a ver es del artículo 82 al artículo 85, que habla específicamente de la integración cooperativa, y luego vamos a hablar de los artículos 1453 y 1469 del Código Civil y Comercial. Bien. Entonces, ¿qué formas de integración prevé la Ley 20337? Lo que dice el artículo 82 es que las cooperativas pueden asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines. Pueden ser 2 o más, ya que la ley no lo prohíbe. Siempre tiene que estar aprobado por asamblea y conforme a los procedimientos establecidos por el INAES, ¿sí? Lo que es importante, ¿sí? Y tiene que quedar bien clarito, es que el propósito asociativo sea para obtener el mejor cumplimiento de su objeto social y la consecución de los fines institucionales. Es y, o sea, tiene que cumplir las dos cosas, ¿sí? Mejor cumplimiento del objeto social y lograr los fines institucionales. No puede ser uno u otro, tienen que ser los dos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo conozco unas cooperativas de Córdoba, la cabecera está en Córdoba y luego hay cooperativas, hay otras de Córdoba, del norte de Santa Fe y del sur de Santiago del Estero, que ellas se juntan, ¿sí? Y mediante un contrato que firman, un convenio, lo que hacen es compran todas juntas a través de centrales de compra, ¿sí? Y luego se reparten las mercaderías para sus supermercados cooperativos. ¿Por qué? Porque son tan chiquitas que no llegan solas a los mínimos de compra. Por lo tanto, se juntan para comprar todos juntos. Crean como una agrupación, ¿sí? Firman los convenios. Bien, el artículo 83 habla de fusión e incorporación. Pueden fusionarse o incorporarse cuando sus objetos sociales fuesen comunes, no iguales, sino afines o complementarios. Bien, ¿cuál es la diferencia entre fusión e incorporación? Acá hay que prestar atención. La fusión, tenemos una cooperativa A y tenemos una cooperativa B, ¿sí? Las dos se disuelven, no se liquidan, se disuelven. El INAES retira la autorización para funcionar a las dos, a A y a B, ¿sí? Y lo que hacen es crear una nueva cooperativa que se va a llamar C, ¿sí? Que se constituye como si fuera de cero, ¿sí? Con asamblea, acta constitutiva, estatuto, requisitos administrativos, y se inscribe en el INAES para funcionar, ¿sí? Y se hace cargo del patrimonio de las disueltas. Entonces, repito, cuando hablamos de fusión, existía una cooperativa A y una cooperativa B, que las dos se disuelven,
¿sí? Se les retira la matrícula para funcionar y crean una nueva cooperativa que va a ser C, ¿sí? Que obviamente va a tener el patrimonio de las dos, de A y de B, y se constituye de cero como una nueva, asamblea, acta, estatuto y demás. Eso es la fusión. ¿Qué es la incorporación? Es cuando tenemos, de nuevo, una cooperativa A y una B, y lo que hace es que A se adueña de B, ¿sí? Por lo tanto, la incorporada, que en este caso es B, se disuelve sin liquidarse. La incorporante, que es A, mantiene la autorización para funcionar y la matrícula. Y el patrimonio de B se transfiere a A, ¿sí? Pero acá A siempre sigue funcionando. ¿Se entiende la diferencia entre fusión e incorporación? Bien. 84, artículo. Las cooperativas pueden convenir la realización de una o más actividades en común determinando cuál de ellas será la representante de la gestión y asumirá la responsabilidad frente a terceros, ¿sí? Acá esto sirve para operaciones determinadas y transitorias, ¿sí? Que hay una que se hace cargo de la gestión, ¿sí? Y asume el carácter de representante. 85 habla de la integración federativa. ¿Qué son estas las federativas? Entonces, cuando hablamos de las cooperativas de segundo y tercer grado. Entonces, ¿qué dice este artículo 85? Por resolución de la Asamblea o del Consejo de Administración, a referéndum de ella, pueden integrarse en las cooperativas de grado superior para el cumplimiento de objetivos económicos, culturales o sociales. Entonces, acá vamos al principio. Para que una cooperativa de primer grado, por ejemplo, una agrícola, pueda pasar a ser parte de ACA, que dijimos que era la de segundo grado, de la Asociación de Cooperativas Argentina, lo primero que necesito es, ¿sí?, que la asamblea apruebe a esa cooperativa de primer grado pasar a formar parte de ACA. Si no tenemos una asamblea cerca, o acaba de pasar, puede hacerlo el Consejo de Administración y luego, cuando es la asamblea ordinaria, lo ratifica la asamblea, ¿sí? Y se integra en una cooperativa de cooperativas. Los objetivos no son excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, el cooperar o AIR. Por lo tanto, una cooperativa de primer grado puede estar asociada a un montón de federaciones o confederaciones. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Cooperativa Obrera. Cooperativa Obrera, como ven, está en el centro los loguitos. Esto es una foto del balance social que lo pueden ir a consultar cualquier cosa. Entonces, Cooperativa Obrera, ¿sí?, está adherida, si ven a nivel horizontal, a la FAC, a la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, ¿sí? Y abajo, fíjense que son 3 entidades que son regionales, ¿sí?, horizontales, que una es la Federación de Cooperativas de Río Negro, otro es ACOPERAR, que son las de Mar del Plata, son todas las que operan en la zona de Mar del Plata, y AIR, que es la que hablamos de la Asociación Intercooperativa Regional de Bahía Blanca y alrededores. Entonces, tanto AIR como la FAC, a su vez, están adheridas, ¿sí?, están asociadas a Cooperar, es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina. Por lo tanto, Cooperativa Obrera, de manera indirecta, a través de sus asociaciones de segundo grado, participa de Cooperar. A su vez, la FAC, la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, como Cooperar, están adheridas, ¿sí?, a la Alianza Cooperativa Internacional, a la ACI, ¿sí? Y a su vez, Cooperativa Obrera, de forma directa, está adherida a la CCW, que es el sector de cooperativas de consumo de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿sí? Bueno, esto es para que vean que una misma cooperativa puede estar adherida a muchas cooperativas de segundo y de tercer grado, ¿sí? Acá las cooperativas de segundo grado, ¿cuáles serían? Son la Federación de Cooperativas de Río Negro, ACOPERAR, FAC y AIR. ¿Por qué son de segundo grado? Porque están integradas por cooperativas de primer grado. ¿Y cuál es la de tercer grado? Es Cooperar,
¿Por qué? Porque está integrada por cooperativas de segundo grado, entre ellas en este caso, y ahí viene el ejemplo, por FAC y AIR. ¿Sí? Bien. Ejemplos de objetivos de cooperar. ¿Para qué existe cooperar? ¿Para qué queremos una confederación de la República Argentina? Bueno, para representar a sus asociadas, ¿sí? Defendiendo todos los intereses de las empresas que conforman el movimiento cooperativo argentino y delineando estrategias para actuar en común, para promover y defender los valores y principios cooperativos, lo mismo que hace la Alianza Cooperativa Internacional a nivel mundial, pero en la Argentina, para contribuir al progreso de la legislación argentina, ¿sí? Con respecto a todo lo que tiene que ver con cooperativas, para fomentar la enseñanza del cooperativismo en los diferentes niveles educativos, investigar y difundir las mejores prácticas para las empresas cooperativas, editar todo lo que tiene que ver con libros, revistas, periódicos, o sea, para la difusión, ¿sí? Del cooperativismo, igual que los medios de comunicación masiva, ¿sí? Para estimular la integración de las cooperativas y el fortalecimiento del sector de la economía, ¿sí? Del movimiento cooperativo, o sea, que trabajen juntas justamente en proyectos, como veíamos, que el fin sea económico, ¿sí? Y la integración del movimiento a nivel internacional a través de la Alianza Cooperativa Internacional. Bien, continúa el artículo 85, ¿sí? Dice, las cooperativas de grado superior se rigen por las disposiciones de esta ley, o sea, la 2337, con las modificaciones de este artículo, las que resultan de su naturaleza. ¿Cuánto es el mínimo de asociadas para formar una federación? Son 7. Ahora, hay una excepción. En caso de que no lleguen a ser 7 porque no existan, supónganse, doy un ejemplo cualquiera que no es verídico, que no existieran 7 cooperativas de vivienda, que solo existieran en la República Argentina 6 cooperativas de vivienda. Entonces puede pedir, ¿sí?, al INAES la autorización para fundar una federación de cooperativas de vivienda, aunque no lleguen a las 7 cooperativas, porque no existen, ¿sí? Bien. Y la representación y el voto, que también habíamos hablado, ¿se acuerdan?, en la clase de naturaleza y caracteres, que dice que el estatuto debe establecer el régimen de representación y voto que podrá ser proporcional al número de asociados, al volumen de operaciones o ambos, a condición de fijar un mínimo y un máximo que aseguren la participación de todas las asociadas o impidan el predominio excluyente de alguna de ellas. Este tema lo hablamos también en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que yo les había contado el caso de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo? Que al tener a la cooperativa obrera, que tiene 2 millones de asociados, y el resto de sus asociadas, la que más tenía era 5.000, ¿sí? Por más que tenía 110 asociadas, 116 tiene, nada. Si era un voto de un asociado, la cooperativa obrera sola decidía todo en la asociación. Entonces la FAC lo que tiene es hasta 500 asociados, un titular, puede mandar un titular a la asamblea, ¿sí? La representación de un delegado titular y uno suplente, porque si el titular le pasa algo. Si la cooperativa asociada a la FAC tiene entre 501 y 5.000 asociados, puede mandar 2 delegados y tiene un suplente. Si tiene entre 5.001 y 50.000, puede mandar 4 delegados, ¿sí? Y tiene 2 suplentes. De 50.001 a 500.000 puede mandar 6, ¿sí? Con 3 suplentes. Y más de 500.000 manda 8 delegados. Por lo tanto, la cooperativa obrera, al tener 2 millones de asociados, únicamente puede mandar 8, ¿sí?, delegados. Tiene 8 titulares y 4 suplentes por si le pasa algo a los titulares. Bien. Y lo otro que es importante, que me olvidaba ya antes de pasar, la filmina, es que las federaciones son prelegislativas, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de ACA, que era de 1922, que es anterior a la ley, incluso a la primera ley argentina, que había sido del 26.
¿sí? Por lo tanto, las federaciones se pueden llamar asociaciones, como es acá, Asociación de Cooperativas Argentinas. En su gran mayoría se llaman federaciones, pero se pueden llamar también cooperativas de cooperativas, ¿sí? O unión, también es una palabra que usan, unión de cooperativas, ¿sí? Es como que los términos varían. Bien, las confederaciones, hay algunas que son más las tradicionales, las primeras que existieron, que fue para las urbanas la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, que es Cooperar, y las rurales la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, ¿sí? Y hay algunas que son nuevas, más recientes, de los últimos años, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONACORP, y la Confederación Argentina de Cooperativas Eléctricas, CONAICE, ¿sí? Son diversas, estas son las confederaciones a nivel de la República Argentina, son las cooperativas que nosotros denominamos de tercer grado. Bien, dejamos la ley 2337, ¿sí? Y nos ponemos en el Código Civil y Comercial, en los artículos del 1453 al 1469, ¿sí? Que habla de contratos plurilaterales asociativos. No son sociedades ni son sujetos de derecho, ¿sí? Que una es la ACE, que es la Agrupación de Colaboraciones Empresaria, es sin fin de lucro, tiene una finalidad mutualista. Los que firman, digamos, o los que pertenecen a la ACE no pierden la autonomía económica ni jurídica y tienen una duración de 10 años, ¿sí? Son contratos que se usan para hacer proyectos puntuales. Y la Unión Transitoria de Empresas, o UTE, están integradas también por cualquier tipo de sociedades e incluso empresarios. Su fin es el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, y la duración es hasta que se cumpla con dicho objeto, ¿sí? La ACE es por 10 años y la otra es hasta que se cumpla el proyecto para el cual fue constituida. En ambas pueden formar parte, ¿sí?, las cooperativas. El tema es que no hay problema en asociarse, ¿sí? Y empresas públicas y privadas. No, en la ley no figura en ningún lado ningún tipo de limitante para que las cooperativas puedan trabajar con otro tipo de organizaciones. ¿Cuándo es el límite, tanto en la ACE como en la UTE? Cuando implica la pérdida de la autonomía económica y funcional, ¿sí? Siempre para participar de estos proyectos tiene que estar aprobado por asamblea, ¿sí? El manejo gerencial puede darse a un tercero, controlado por el directorio e integrado igualitariamente, o sea, igual alguien de la asamblea tiene que estar, alguien de la cooperativa, ¿sí?, tiene que estar en los directorios de estas agrupaciones para vigilar, aunque no tenga el control, ¿sí? Y en los estados contables se registra como activo inversiones no corrientes. Bien, para finalizar, las reglas del proceso de integración. La realidad nos desafía con renovadas exigencias, importante creciente en la integración empresarial por las exigencias de la competencia. O nos juntamos y nos hacemos fuertes o a veces nos comen los de afuera, ¿sí? Hay que volverse más eficiente y volver los procesos más eficientes. Exige mucho esfuerzo, ¿sí?, e imaginación para pensar nuevas formas o nuevas maneras de trabajar en conjunto que nos permita adecuarnos al contexto y brindar mejores soluciones, ¿sí?, para satisfacer las necesidades de los asociados de las cooperativas. Y en realidad la doctrina cooperativa, ¿sí?, y todo el marco jurídico da un amplio mecanismo y formas, no limita. Fíjense que se puede trabajar con todos los tipos de organizaciones, ¿no? Siempre y cuando no se limite la autonomía, sigamos siendo autónomos y pudiendo mantener las decisiones de nuestras cooperativas. Pero también lo que hace falta es una clara visión y una fuerte convicción de todos para realizarla, ¿sí? Hay que tener voluntad y coraje para pasar todos los obstáculos que se van a presentar. No es fácil, hablábamos de hoy, incluso cuando se trabaja con otras cooperativas, de culturas distintas que hay que aprender a trabajar, ¿sí?, y
a manejarse y a veces no es tan sencillo. Y a veces también lo otro importante es hacerlo en el momento indicado, que después a veces es tarde para cuando nos queremos agrupar o cuando nos damos cuenta que necesitamos integrarnos, a veces ya puede ser un poquito tarde. Por eso es importante que sea en el momento oportuno. Bien. Acá les voy a dejar un trabajo práctico, ¿sí? Que son 6 casos, se los voy a estar subiendo. Y las consignas son, para el caso 1 y 2, identifique cuál es la mejor forma de integración, cuál es el artículo de la ley 2337 que contempla esa integración, ¿sí? Y para los casos 3, 4, 5 y 6 hay que preguntar quiénes se asocian, identifiquen en los casos quiénes son las partes, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la integración? ¿Se acuerdan que en la diapositiva que mencioné de los fines de integración que podían ser representativos y económicos? Y fíjense dentro de los representativos cuáles y dentro de los económicos cuál. Y a su vez cuál es el impacto social y cultural del medio, o sea, para qué también se integra. Lo que vamos a hacer es en una clase de Zoom, que yo les voy a dejar después el día y la hora, ¿sí? Vamos a hacer la puesta en común de este trabajo práctico. Lo que les pido es que para ese día y a la hora que quedemos, ¿sí? Lo traigan resuelto. O sea, yo lo que voy a hacer es, ¿qué pusieron en la pregunta 1? Ustedes me van a contestar y vamos a hacer como un intercambio de resoluciones, ¿sí? Bueno, será hasta la próxima clase.